Seguimos aquí, seguimos Yo aquí. me enamoro de las Lo van a candidaturas, dañar este programa. de la gente Seguimos buena. aquí. Recibimos en este momento de manera muy grata a nuestro buen amigo Daniel Pou. Don Daniel Pou, ¿cómo está don Daniel? Iniciando el año. Muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes y sobre todo muchas felicidades a ustedes y muchas felicidades al exclusivo público de este programa. Don Daniel, en los últimos días o a finalizando el año se hablaba de que ha habido reducción en términos de los actos delictivos. Usted que maneja datos, ¿fue así? O eso lo De percepción. que hubo una reducción en un mes que pudiera ser atractivo para los delincuentes porque hay un manejo económico mayor, o eso es número del gobierno o es la realidad en términos de la estrategia que monta el gobierno de cara a disminuir este tipo de delitos. Bueno, de acuerdo a un decreto emitido por el Poder Ejecutivo en noviembre del año 2021, el organismo facultado para ofrecer estadísticas consolidadas sobre el delito es el CATCESI, el Centro de Análisis de Datos. ¿Quién? CATCESI, el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Pero Policía. eso no da datos. Pero el CATCESI ha presentado algunos inconvenientes, no los ha ofrecido, y las cifras que se han conocido fueron divulgadas verbalmente, no están en ninguna página web ni en ningún lugar donde usted pueda confirmarlas por el señor ministro de la Presidencia. De acuerdo a los datos de ellos, la tasa de homicidios disminuyó casi 2 puntos, pero no hay datos de la tasa de heridos, no hay datos de toda una serie de ilícitos penales que son necesarios. Y sobre todo, hablar de criminalidad en República Dominicana es un término muy genérico, porque el concepto de criminalidad debe ser un concepto concreto, integrado por una variedad de indicadores importantes, para decirle que en el país donde se habla de criminalidad, como en Estados Unidos, ellos toman unos 17 indicadores, en Europa se toman unos 23, y aquí en República Dominicana no se miden ni 10 indicadores. Entonces, en vista de esto, tomar la tasa de homicidio y hablar de índice de criminalidad, que es otro concepto también que requiere un debate, pues me parece un poco estéril y etéreo. Entonces, es posible que hayan bajado algunos indicadores. Ahora bien, hay que saber que la seguridad es una situación, una condición que existe en el imaginario de la gente, que es lo que se llama percepción, y existe en la realidad. Y para usted ser exitoso en términos de políticas públicas, usted no tan solo debe estar objetivamente seguro, sino también debe sentirse subjetivamente seguro. Exacto. Entonces, bien, existen esas cifras. Hay temas que habría que discutir, si el enfoque exclusivamente policial, que es el que prima en República Dominicana, es exitoso o no, aunque hay que decir que el Ministerio de Interior y Policía ha empezado a desarrollar en muchos territorios de República Dominicana programas de carácter social, como es el programa de Vuelta al Barrio, que sería una plataforma para, a partir de ella, empezar a desarrollar programas que disminuyan la violencia social, que es sumamente preocupante en República Dominicana, porque es la que ¿Eso no es farándula? No, eso no es farándula. Tampoco así. Una pregunta que yo estoy haciendo. De Vuelta al Barrio, lo mismo Digo, yo que si Barrio no es farándula, Seguro. porque yo pregunto... Porque le gustan cambiarle los nombres a las Yo cosas, pregunto tú sabes. de- no tiene si que es ver con farándula. Barrio Seguro. Si es para farándula, porque por ejemplo, la pregunta es, después de irse de ahí, ¿qué deja de Vuelta al Barrio? Bueno, se hacen trabajos con grupos. Si nos fuimos de Vuelta al Barrio fue el domingo, ¿qué dejamos? ¿Qué No, dejamos ahí? entonces, previo al lanzamiento siempre se hace un trabajo diagnóstico, que se hace
con la comunidad. O sea, se hacen levantamientos, se hacen reuniones, se hacen entrevistas cualitativas, se toman las cifras locales de cada comunidad y se analizan junto con la comunidad los principales problemas y cuáles son los ejes que deben de desarrollarse. Porque De Vuelta al Barrio inicialmente es un programa para incrementar la cohesión social y recuperar el territorio. Tú no puedes ser exitoso en una política pública en un territorio donde no hay cohesión social, porque la comunidad debe de actuar en consonancia con los propósitos del programa. O sea, hay que estar bastante claro en este aspecto. Ninguna política ni ningún programa puede hacerse al margen de la ciudadanía, del interesado en que se transforme el entorno. Y por el otro lado, la recuperación del territorio que tiene que ser asumida por los propios ciudadanos. Eso se trabaja donde se instala el programa. Se hacen grupos focales, como decía anteriormente, se desarrollan grupos que discuten cuáles son los principales temas y cuáles serían las posibles soluciones. Porque el Ministerio de Interior y Policía está haciendo lo contrario que se hacía antes, que antes la receta se hacía arriba y se instalaba desde arriba. Entonces, el ciudadano, el comunitario, era un actor pasivo, era un simple receptor de lo que se decidía arriba. Ahora no. Ahora el ciudadano tiene toda la capacidad de integrarse, de aportar, de definir los perfiles de cada uno de los programas, y es una manera realmente democrática de implementar políticas públicas. Don Daniel, eso suena muy lindo y sería perfecto, sería ideal. Cuidado. Pero ¿qué pasa? No, ningún cuidado. Tú te esperas, porque lo que te voy a decir es la verdad. Cuidado. Eso es difícil de lograr en tantos barrios que tenemos, en la capital y en las demás provincias, colmado del microtráfico, en donde los que mandan en esos barrios son las bandas. E incluso conozco mucha gente que vive en los barrios que le temen a esas bandas que son quienes controlan. Entonces, para el Ministerio de Interior y Policía y este programa, no es tan fácil hacer todo eso que usted está diciendo. Claro, hay que empezar desde cero y hay que hacer el trabajo, pero la lleva difícil, don Daniel. Yo no en ningún momento he dicho que sea fácil. Que sea fácil. Es una tarea titánica, es una tarea ardua y es una tarea valiente por demás, porque hay amenazas que se ciernen, que pertenecen a las esferas del crimen organizado, que van a luchar por el dominio de su territorio. Lo que pasa está que perdimos la perspectiva de dominar, de tener control sobre el territorio, y ahora hay que trabajar en dos sentidos. Las autoridades tienen que recuperar el territorio, pero los habitantes también tienen que sentir el territorio como de él, como su morada, como su ámbito natural donde se desarrollan. Es una estrategia que va a tener en términos de hombres de trabajo un costo muy alto. Va a haber que replanteársela cada rato, porque a veces uno parte del criterio de que el diagnóstico es totalmente certero, después la realidad viene y te revierte esa noción que tú puedes tener. Pero se está haciendo lo adecuado, que eso es lo importante. Esa es la parte preventiva. Lo de la vuelta al barrio es un elemento preventivo de crear condiciones para evitar el delito, ¿verdad? Sí. Vamos a la parte reactiva, que es la parte de la policía. De la persecución penal, la persecución en términos del delito. Sí, ¿Podemos nosotros disminuir esa delincuencia que tenemos en términos del robo, de la ratería, con una policía análoga? La policía dominicana está en términos medianos tecnificada. Oye, Dari, el tema es que la policía es el primer eslabón de la cadena. El segundo eslabón lo constituye el Ministerio Público y el tercer eslabón el sistema de justicia.
Ahí hay que hacer grandes mejorías, hay que hacer un trabajo de que tengamos una policía eficiente, una policía transparente, una policía sin contaminación, eso es otro reto. También necesitamos un ministerio público que tenga las capacidades necesarias para elaborar los expedientes, las acusaciones, sea capaz de recoger las pruebas, de tenerlas a mano y que abandone el terreno de la presunción o la especulación, porque hoy en día a nadie lo condenan con investigaciones de colmado, que eso es uno de los graves problemas, ni con especulaciones. Uno de los problemas por los que se caen los expedientes al momento de hacer los sometimientos es por los mal formulados que están. Y claro, yo entiendo que el Ministerio Público está desbordado. El Ministerio Público va a tener que ser un receptor de mayor cantidad de recursos y también que se rompan los anillos cerrados de quiénes pueden ser Ministerio Público o no. Porque mucha gente, muy poca gente intentando abarcar tantos casos, a final de cuentas los resultados son lamentables. Y por el otro lado, el sistema de justicia, donde nuestros jueces, muchos de ellos han adquirido algunas malas prácticas de hacer interpretaciones penales de una forma antojadiza. Existe, por ejemplo, aquellos jueces que consideran que si el Ministerio Público desiste de un caso, la parte civil tiene que retirarse, que no hay cabida para la parte civil poder llevar hacia adelante un caso, cosa que es realmente una denegación de justicia. Todas esas malas prácticas hay que irlas superando. Mira, Dari, en nuestro país hay que cambiar una cultura del medalaganismo que se ha impuesto, donde todo se convierte en rutina, todo se quiere hacer en base a mecanismos de automatización establecida. Y otro tema también, Dari, que es importante, es qué vamos a hacer con el sistema penitenciario. Ay, en muchos países el sistema penitenciario es una fuente de datos para elaborar políticas preventivas. Aquí el sistema penitenciario que no está imbuido de la justicia reconstructiva, es sencillamente un archivo muerto de ciudadanos que han perdido sus derechos civiles, pero no se obtiene información. ¿Cuántas veces en una investigación se va a Najayo o a La Victoria? Porque hay individuos que han estado adscritos dentro de determinados delitos y ese tipo puede proveer información del modus operandi de determinados grupos criminales. Nunca se va. O sea, es lo que te digo, es la visión reactiva, la falta de planificaciones estratégicas de dónde conseguir la información. Por eso es que el crimen organizado está muy organizado y nos lleva tantos pasos por delante, porque justamente la sociedad y el Estado no están organizados. Don Daniel, le vamos a pedir un permisito para irnos a una breve pausa y luego continuar con esta interesante conversación. Estamos conversando con don Daniel Pou. Don Daniel, el tema de la reforma policial, ¿qué tenemos que esperar para nosotros ver un cambio? ¿Hay que esperar que concluya el proceso o nosotros vamos a ir viendo cambios con relación al comportamiento policial? No del policía. Una cosa es el policía y otra cosa es la instancia como tal, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, de cara a ese proceso, que ya tenemos ¿cuánto? 2 años con la reforma. Más o menos. 2 años con la reforma. ¿Cuándo nosotros vamos a poder ver cambios? ¿Cuándo el ciudadano va a poder ver cambios? Y otra pregunta sería, ¿qué beneficios nos ha traído que el presidente tenga que ir todos los lunes a la mesa de la seguridad con las instancias que tienen que ver con la seguridad ciudadana? Bien. Lo primero que hay que hablar es de transformación policial. No reforma. No de reforma. Okay. Porque usted reforma lo que funciona con algunos defectos.
Pero cuando una institución como la policía abandonó sus valores misionales, resulta disfuncional con toda la sociedad y todo el sistema de justicia. Entonces, dice que la policía es disfuncional. Totalmente, totalmente. La policía durante más de 50 años de la desaparición de Trujillo, se le dio un espacio de autonomía y discrecionalidad que la policía se ha convertido en la institución del Estado, oiga bien esto, Dari, que más poder acumula, porque también ha tenido la facultad de actuar discrecionalmente, incluso por encima de las propias voluntades del presidente de la República o de los presidentes que hemos tenido en esos últimos 50 años. Jefe de la policía, aquí muchos de ellos se consideran hasta más importantes, algunos tienen escolta más grande que la del propio presidente. Y eso no por un tema de seguridad y cosas, por lo que enfrenta. No, eso es un tema por imagen, porque ellos consideran que ellos impactan con el despliegue de poder. Y entonces, como en este país el efecto de demostración es absorbido por muchas capas de la población, incluso de los propios sectores altos, pues se utilizan todos estos recursos. Pero mira, el proceso de transformación de la policía va a tomar muchos años. Ahora se están terminando de definir los ejes de la currícula de la policía en términos de estudio. Pero vamos a empezar a formar unos nuevos policías, pero ellos van a estar en un ambiente contaminado, que eso es uno de los problemas. Okay. Porque los viejos policías no van a abandonar sus prácticas. Esas prácticas así que la reforma no se está llevando a cabo, es decir, reformar el eje y reformar el medio ambiente, el ecosistema. Bueno, se está tratando de hacer las dos cosas, pero tú sabes que drenar todos esos vicios, de esas malas prácticas y toda esa contaminación es un trabajo que requiere muchos impulsos. Y de hecho, eso no se puede hacer sin una férrea voluntad política de apoyo de parte del presidente. Pero se está haciendo. Y convertir a la policía en órgano transparente que actúe por protocolos, y además hay cosas que tienen que ver con la transparencia de la policía, y que la policía no puede seguir siendo ella su propio auditor. Ok. Por ejemplo, asuntos internos de la policía no puede ser... No puede ser el mismo policía. No puede ser el mismo policía. Eso tiene que ser un organismo entre la sociedad, Ministerio Público, Sistema de Justicia, porque ellos mismos, imagínate, administrando el santo y la limosna. Pero para eso habría que hacer una reforma entonces a la ley de la policía. Hay que hacer una reforma, hay que hacer muchísimas cosas. Pero ¿y cuáles son los es decir, en otros países cómo se maneja eso? No Estados Unidos, no, otros países similares a República Dominicana. ¿Cómo se maneja el tema de asuntos internos de la policía? No, hay un órgano en que hay policías, pero también hay miembros del Ministerio Público, hay miembros del sistema de justicia y hay hasta personas de la sociedad, ciudadanos. Es un organismo paralelo que supervisa la acción. Externo a la policía, porque hoy en día es un subalterno del director de la policía quien dirige asuntos internos. Imagínate, si la cabeza la dirige a quien tiene que de alguna manera tener la visión idónea de que debe ser la policía, y la cabeza justamente es disfuncional con esa visión, ¿cómo tú resuelves el tema? O sea, no es posible. Todas esas cosas hay que hacerle, eso es un reto que está ahí por delante. Y yo le voy a decir, amigo Dari Terrero, las primeras luces de ese proceso de transformación pueden esperarse dentro de 6 o 7 años. Es decir, la primera luz de la reforma policial. De la transformación policial. Es decir, en 6 o 7 años nosotros podemos tener resultados. Pero yo me lo encuentro barato. Bueno, eso yo le estoy hablando porque es que primero hay que ir sacando unas generaciones de policías que ya no resisten ni son capaces de asumir la nueva visión que debe tener la policía.
Oíste, eso es lo primero. Lo segundo, la policía no es tan solo educación, la policía es línea de mando, la policía es un flujograma operativo que tiene que cambiar totalmente. Porque en la policía, por ejemplo, hay un problema terrible, los policías no tienen derechos porque la policía se ejerce en base a un régimen de servidumbre. Sí. En la policía, por ejemplo, el respeto al subalterno del superior es muy escaso. Eso está sujeto a la voluntad del superior. Y abusan. Del superior. Y abusan abusan. Yo del he visto subalterno. muchísimos casos de situaciones que se han presentado que son vergonzosas, porque prima esa idea conchoprimista de que el subalterno es un sirviente, no es un servidor. Okay. Entonces nosotros tenemos que tener una policía de servidores públicos, no de sirvientes. Don Daniel, a mí no podemos ir sin hablar del caso del enfrentamiento entre la policía y la DNCD. Sí. Yo recuerdo, recuerdo el tema que hubo con un tumbe, con un director del distrito. ¿Está preso todavía, habrá? Que hubo una droga que se la Sí. llevan y después la vendieron. Sí, Valerio era el... que era un reincidente porque él ya había sido dado de baja de la policía. Esas son las cosas que no se explican. Como una persona que es dado de baja de la policía, por eso que yo estoy de acuerdo con que lo sometan a la justicia, Ajá. por haber dado tumba de droga, luego vuelven y los reincorporan. Pero usted que tiene cosas, ¿qué fue lo que pasó ahí con esa gente de la policía, el DICRIN, que lo agarran vivo, lo mataron, que es un tumbe? Dígame usted qué fue lo que pasó. Bueno, hay imágenes de que los miembros de la DNCD y el civil habían sido capturados vivos. Hay imágenes, o sea, tú contra imágenes no puedes luchar, ¿verdad? Son pruebas fehacientes. Ahora, en dos organizaciones donde se mueven intereses tan complejos y donde hay penetración del crimen organizado, puede suceder cualquier cosa. Vamos a esperar la explicación de la investigación, los Pero resultados usted no tiene información, usted que del es un hombre Ministerio Público, acucioso y pero que son rumores, yo no tengo... usted no tiene cosas no tengo fehacientes. fe a ciencia, No. es que en esas cosas no hay documentos. ¿Y por qué? Los rumores Ni hay- dicen que lo mataron porque lo querían callar, para que no denunciara a los demás Yo siempre, miembros. oye, No yo podemos- siempre, Dicen los rumores, yo te estoy diciendo siempre he rumores. dicho, Yo como no sé de eso, estoy preguntándole al yo que sabe. siempre he dicho, Dari, tú creo que me has escuchado muchas veces, Sí, claro. que las ejecuciones extrajudiciales son el mejor instrumento para romper cadenas de información. Para callar gente. Y la gente cree que mano dura no. Eso es lo que impide llegar a las raíces del ¿Y problema. por qué la DNCD ha guardado silencio? No dice nada. Le matan 3 gente de ellos y ellos están callados. Bueno, porque la DNCD... 2 del DNCD eran, ¿verdad? Dos y un ex. y un Pero ex. tal vez ellos querían salir de ellos también. Sí, pero la DNCD no ha dicho nada. Bueno, Señor. porque- La policía fue que dijo que hubo un intercambio. La policía tiene un relato que no ha alcanzado la credibilidad y aceptación de la mayoría de la ciudadanía porque contrasta con las imágenes que se tienen. Y la DNCD, como órgano ya más disciplinado, que no hace uso tanto de los recursos mediáticos, menos beligerante. ha hecho lo que le corresponde, esperar el resultado de las investigaciones del Ministerio Público. Ay, Dios mío. Gracias, don Daniel. Muchas ¿Verdad gracias que el a tiempo usted. es corto siempre para conversar con usted estos temas que tanto interesan a la población dominicana. El tema de la seguridad yo creo que es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía. Agradecer que haya Número venido. 1 en todas las encuestas. Así es, agradecer que haya venido a conversar con nosotros, agradecer a Condesa y reiterarle la felicitación de Año Nuevo, que este año sea maravilloso para usted. Amén. La felicitación para don Víctor y a ustedes nos vemos mañana. Gracias por la audiencia.